Imagina a un hombre muy querido por sus vecinos, empresario respetado y voluntario en los hospitales infantiles, donde se disfraza de payaso para llevar alegría a los niños. I'm a power person. I enjoy power. Nobody else had the guts to pull off what I pulled off. I outsmarted you again. Ahora imagina que ese mismo hombre lleva una doble vida. Secuestra, tortura y asesina a muchos jóvenes para luego enterrarlos en el suelo de su casa. Esta es la historia completa del payaso asesino John Wayne Gacy. Una historia real que cambió para siempre la investigación criminal en Estados Unidos. Bienvenidos al primer episodio de Sinexis Criminal. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Illinois. Creció bajo el seno de una madre protectora y un padre alcohólico y violento que lo castigaba y humillaba constantemente. Desde pequeño, Gacy buscó aprobación de su padre. Era un niño muy enfermo que siempre terminaba en cama, lo que alimentó la sensación de ser débil a los ojos de su padre. Esa necesidad de reconocimiento y sentimiento de inferioridad será una constante en su vida adulta. My question would be to you right off the bat is why, after so many years of silence, never having a media interview, and people have said that you have given them interviews in years Well, that's past. hogwash. Yeah. That's strictly hogwash. So we're saying I'm today, constantly told I'm misquoted constantly, saying that I said this and I said that, and it's not happened. Durante su adolescencia y primera juventud, Gacy se esforzó por generar una imagen social bastante impecable. Participaba en actividades comunitarias, pero sin que nadie se diera cuenta, él aprendió a leer a las personas y dar la versión de sí mismo que el entorno quería ver. A mediados de los años 60, cuando Gacy ya pasaba los 20 años, se casó por primera vez y se mudó a Waterloo, Iowa, donde trabajó en restaurantes KFC que pertenecían a su suegro. En ese lugar, Gacy llegó a convertirse en un ciudadano modelo, pero esa fachada no tardaría en quebrarse. En 1968, Gacy es condenado. ¿Cuál fue la acusación? Sodomía, pues abusó de un menor. La pena, 10 años en la prisión estatal de Anamosa. El mismo día de la sentencia, su esposa solicita el divorcio. Pese a la gravedad del caso, Gacy sale en libertad condicional en 1970, tras 18 meses en prisión, por supuesta buena conducta. Allí regresa a Chicago y decide empezar una nueva vida. Pero una nueva vida con una nueva máscara. Ya en Illinois, Gacy funda PDM Contractors, una pequeña empresa que le da dinero y poder sobre contratistas jóvenes. ¿Qué estaba tramando? Gacy se vuelve a casar, pero ese matrimonio fracasa en 1976 y con el divorcio su lado oscuro escala. En paralelo con su empresa, Gacy construye una imagen bastante agradable. Se ofrece como voluntario en hospitales y fiestas benéficas, disfrazado de payaso y con su nombre, Pogo el Payaso. Por supuesto, este personaje refuerza su imagen de vecino encantador, amable, agradable y sobre todo seguro. Nadie sospecha que en su casa número 8213 West Somerdale Avenue de Norwood Park está levantando su propio infierno. La casa de Gacy, una vivienda suburbana común, tenía bajo el piso un espacio de arrastre, el crawl space, al que se accedía por una trampa que solo él conocía. Con el tiempo, ese lugar se convertiría en el cementerio clandestino de muchas de sus víctimas. Gacy tenía todo un sistema. Cavaba zanjas, colocaba una capa de sal y cubría con tierra. fantasy monster image, what are you referring to by that? Well, the idea that I'm a homosexual thrill killer and all that garbage, and they painted this image of me that like I strolled down the streets and stalked young boys and slaughtered them. Hell, if you could see my schedule. Ventanas cerradas, ventilación mínima. Y si algún visitante notaba algún olor extraño, decía que eran las tuberías. La casa era su guarida. Puertas adentro,
Nadie cuestionaba su control. Entre 1972 y 1978, Gacy se encargó de perfeccionar su patrón. Primera parte del plan, la captación. Wayne se acercaba a jóvenes de entre 14 y 21 años, ofreciéndoles dinero fácil. Les decía que podían trabajar en su empresa y también se presentaba como alguien que tenía muchas conexiones y los podía ayudar. Segunda fase, la desactivación. Alcohol, drogas y el truco de las esposas. Cuando los jóvenes ya tenían las manos atadas, Gacy revelaba que el truco solo él lo conocía. Tercera fase, agresión y asesinato. Gacy usaba la estrangulación, normalmente con un torniquete improvisado. Luego procedía a ocultar el cuerpo, la mayoría en el crawl space, sí, debajo de su casa. Y cuando el espacio se saturó, arrojó otros cuerpos en el río Des Plaines. Con el paso del tiempo, nada cambió. Al contrario, el ritmo aumentó. Tras su divorcio en 1976, la frecuencia de sus crímenes se volvió más intensa. Gacy dominaba su vida. Cazar, someter, ocultar y listo. Continuaba como si nada hubiera pasado. Durante años, varios desaparecidos quedarían sin explicación. Décadas después, las investigaciones de la policía identificarían a la primera víctima. Su nombre, Timothy Jack McCoy. Solo tenía 16 años y fue asesinado en enero de 1972. No lo van a creer. Su cuerpo fue recuperado mucho tiempo después. Y fue en los años 80 cuando se le pudo dar nombre a esta víctima gracias a los avances forenses. Volvamos al pasado. A medida que Gacy ganaba confianza de las personas, su lista crecía. Muchos jóvenes eran captados en las paradas de autobuses, en la salida de sus trabajos o incluso por referencia. Le decían, habla con John, él te encontrará trabajo. Gacy guardaba recuerdos de todas sus víctimas. Documentos, piezas personales como cadenas, anillos, recuerdos que finalmente acabarían señalándolo. El 11 de diciembre de 1978, Robert Baez, un chico de 15 años, desaparece en Des Plaines, Illinois. Su madre lo esperaba a la salida de su turno en una farmacia. Robert le dijo, vuelvo en 2 minutos. Voy a hablar con un contratista que me ofreció trabajo. Ese contratista era John Wayne Gacy. Robert no regresa y enseguida la familia denuncia. Entonces, la policía encuentra rápidamente el nombre de Gacy. ¿Cómo lo hizo? Aquí está el punto clave. Cuando la madre de Robert denunció el caso, la policía entrevistó a los empleados de la farmacia. Ellos recordaron que esa misma noche Gacy había estado hablando con Robert acerca de un trabajo en su empresa de construcción. Con este testimonio, el nombre de John Wayne Gacy apareció por primera vez en la lista de sospechosos. Los agentes hicieron una verificación y descubrieron algo inquietante. Gacy ya tenía antecedentes por agresión a menores. Recuerden el caso en 1968. A partir de aquí se inicia una vigilancia constante. Gacy, quien ya estaba acostumbrado a manejar la percepción de los demás, intentó hacerlo esta vez, pero no obtuvo mucho éxito. Su carisma, sus excusas esta vez no dieron tantos resultados. La policía consigue una primera orden de registro de la casa en Somerdale. Una vez allí, consiguen objetos inquietantes, pertenencias de personas que no son John, credenciales, identificaciones. Incluso hay un anillo con iniciales que coinciden con un joven desaparecido. Ropas que no coinciden con la talla de Wayne. También olor a descomposición que él atribuye a problemas de drenaje. Aún así, ese primer registro no incluye excavar. Una vez fuera, la policía sigue investigando. La vigilancia continúa. Gacy pierde la compostura. Comienza a beber excesivamente, conduce a máxima velocidad y no encuentra cómo convencer a los policías de que él no tiene nada que ver con la desaparición de Robert. Incluso llega a ofrecerle favores, pero todo lo que dice no coincide. Hasta existen contradicciones y todo esto hace que Wayne resulte más sospechoso. Tras varios días de seguimiento, la policía vuelve a entrar en la casa de Somerdale. Ahora sí, los investigadores abren el suelo.
descubren el crawl space y bajo la tierra húmeda encuentran restos humanos. En ese instante, la doble vida de Gacy acaba de ser desenmascarada. Por supuesto, es arrestado y durante las horas que le siguen, Wayne confiesa haber asesinado no solo a 1 ni a 10, sino a más de 2 docenas de jóvenes. En ese momento comienza una exhumación masiva y tras varias semanas logran encontrar un total de 26 cuerpos bajo el suelo de la casa de Wayne, otros en el jardín y al menos 4 cuerpos recuperados en el río. El número total de víctimas atribuidas a John Wayne Gacy es de 33. El juicio de John Wayne Gacy comienza en el año 1980. La defensa intentará una estrategia de insanidad. La fiscalía documenta meticulosamente la premeditación, captación, engaño, sujeción, ocultamiento, eliminación de pruebas. Muestran el control con el que Gacy administraba su doble vida: empresario, payaso, vecino y asesino. Tras semanas de testimonios, pruebas y peritajes, el jurado lo declara culpable de 33 asesinatos. Y la sentencia, sin duda, es pena de muerte. Además, recibe múltiples condenas de prisión. La imagen pública del buen vecino definitivamente queda pulverizada. Gacy pasará 14 años en el corredor de la muerte. Y durante ese tiempo, se dedica a pintar. Entre los dibujos que dibuja y pinta se encontrarían payasos, algo bastante inquietante. Y luego estos dibujos comienzan a venderse en diversos mercados, algo terrorífico y atroz para los familiares de las víctimas. Es ejecutado por inyección letal en el Stateville Correctional Center de Illinois. Según reportes ampliamente difundidos, sus últimas palabras fueron: "Déjenme, nunca sabrán dónde están nosotros". John Wayne Gacy murió sin mostrar ni una pizca de arrepentimiento. Playing a cat and mouse game with the police department. You can't let Gacy go. If he tries to leave, you gotta shoot his tires out. Whatever was there, we had to find it. I'm accused of it so much I might as well go out and do it. I don't even know if I killed him. I have no remorse. Clowns can get away with anything. Clowns can get away with murder. Cada cuerpo recuperado es una historia interrumpida. Hijos, hermanos, amigos. La identificación de víctimas fue un proceso largo. Algunas se reconocieron por dientes, cicatrices, objetos personales. Otras debieron esperar décadas a que la ciencia y el ADN dieran un nombre. A partir de 2011, el sheriff del condado de Cook reabre la revisión forense de víctimas no identificadas, logrando poner nombre a varios de ellos años después. Mencionaré solo algunos casos a modo de ejemplo y con mucho respeto. William George Bundy, desaparecido en 1976 e identificado en 2011. James Byron Hawkinson, quien dejó su hogar adolescente para buscar una vida en Chicago y fue identificado en el año 2017. Francis Wayne Alexander, identificado en 2021 gracias a ADN y trabajo conjunto con genealogía forense. Cada identificación fue un paso hacia la verdad y un mínimo de paz para sus familias. Este caso ha dejado varias lecciones y por eso es tan conocido. Primero, evidenció la importancia de las denuncias tempranas en desapariciones juveniles y la necesidad de cruzar datos entre agencias. Segundo, impulsó protocolos de búsqueda en propiedades y la coordinación para identificar restos con nuevas técnicas. Tercero, mostró que los depredadores pueden esconderse bajo máscaras socialmente aceptables. El buen vecino, el voluntario, el hombre útil. Hasta hoy, su nombre simboliza el terror del ordinario, el monstruo que no vive en leyendas, sino en la casa de al lado. Gracias por ver, respetar y compartir este contenido basado en hechos reales. Soy Jess y esto es Sinexis Criminal. Suscríbete al canal, dale like si te gusta este contenido y recuerda que aquí siempre encontrarás historias que nos demuestran que la realidad supera la ficción.